que proponía Carlos, la idea de la democracia popular, que quizá es el concepto central o base para la propuesta revolucionaria del peronismo. Yo creo que para comprender lo que es la democracia popular, que es una propuesta sobre todo de organización, digamos, del pueblo argentino, es necesario diferenciarse quizá de ciertos modos de entender lo que va a ser esa revolución. Generalmente, y no es por seguir pegándole a la izquierda, pero a veces quizá para posicionarnos es necesario, los planteos de izquierda parten de la idea de que en un momento se va a llegar casi por generación espontánea, mágica, a una sociedad ideal, que puede ser la dictadura del proletariado, el socialismo originario, qué sé yo, hay una serie de, claro, un paraíso de realización plena, ¿no? Digamos, es un pensamiento lo que se dice etapista, digamos, se va a ver, ahí tenemos una etapa actual que va a generar otra etapa, que va a generar otra etapa hasta que lleguemos a la etapa ideal. El pensamiento de Perón se separa de eso, se diferencia porque plantea de que ese pensamiento mágico primero nunca llega a realizarse, porque las cosas no se realizan de un día para el otro, las cosas se van construyendo, se van generando y son procesos que siempre están en continua acción. Entonces la democracia popular es una propuesta que tiene que ver con pensar a la sociedad y al país, al proyecto político peronista, como algo en constante perfeccionamiento. Es decir, una sociedad que tiene sus cuestiones positivas, que tiene sus cosas que hay que perfeccionar y que siempre se están perfeccionando, que siempre son plausibles de cambiarse, de modificarse y de generar cosas nuevas, digamos. La democracia popular tiene que ver con los otros modos democráticos, o lo plantea frente a los otros modos democráticos que están instalados en el mundo en ese momento. El momento en que lo plantea Perón, en el momento histórico, digamos, se vivía también una especie de crisis de los modos democráticos. Existía un modo democrático instalado, que es lo que él denomina la democracia liberal. Un orden social, básicamente, que tiene que ver con un orden económico y que permite lo que son los imperialismos de naciones sobre naciones. Perón dice en un momento, de un modo bastante global, y que es una cita que todavía nos sirve para pensar nuestra historia, de que desde los sumerios hasta nuestra época la historia es la historia de los pueblos contra los imperialismos. Y los imperialismos se basan en esta construcción de la democracia liberal. La democracia liberal, dice Perón, es un teatro democrático, es decir, no es una democracia real. Es un andamiaje, es una estructura que permite que existan usurpadores del poder, que hacen una especie de teatro en el cual se vota, se elige, pero donde verdaderamente siempre terminan ganando los dueños de las otras cosas. Es decir, los dueños de la democracia pasan a ser los dueños de las empresas, los dueños de los campos, los dueños de los bancos. Entonces lo que propone Perón es quebrar esta usurpación del poder, generar que el pueblo verdaderamente pueda acceder a la cuota de poder que le pertenece para definir cuál va a ser su futuro como país. Esta idea de lo que el pueblo, hacer solamente lo que el pueblo dice. Ahora, para que eso suceda, ese pueblo debe estar organizado. Esta democracia liberal justamente lo que busca es que el pueblo no esté organizado, que el pueblo descanse toda su fuerza, toda su capacidad en lo que son los partidos políticos, que en ese momento Perón denomina la partidocracia. Es decir, partidos políticos vacíos, sin contenido, que se prestan a este juego democrático. Lo que en el momento se llama los partidos de clase, digamos, como se puede pensar en la Unión Cívica Radical, incluso en el Partido Comunista en su momento, no fue los compañeros comunistas que han hecho una reestructuración de su conciencia, pero digo el Partido Comunista en su momento, los partidos de izquierda y de derecha, de una especie de abanico de posibilidades que son siempre de los mismos sectores sociales, es decir, sus representantes se codean entre ellos en los mismos eventos sociales, en las mismas marchas incluso, y no quiebran en ningún momento esa situación a la cual el pueblo no accede nunca al poder. Entonces, lo que plantea Perón es que hay que generar herramientas como partido político, que por eso se crea en su momento el Partido Peronista, el Partido Laborista, las distintas estructuras de partido, pero que esté en función del movimiento peronista. Y el movimiento peronista no es nada más las voluntades detrás de Perón. El movimiento peronista se compone de lo que él llama las organizaciones libres del pueblo, que son las que van a concretar el voto del pueblo en el nuevo proyecto democrático que superaría la democracia liberal. Las organizaciones libres del pueblo básicamente son los sindicatos, las organizaciones políticas, incluso organizaciones religiosas, organizaciones sociales,
todas las estructuras que representan a los sectores del pueblo. Y el pueblo son todos esos sectores religiosos, educativos, culturales, políticos, qué sé yo, incluso podemos pensar de género. Y esas organizaciones libres del pueblo, en un trabajo mancomunado, van a generar el proyecto político popular. Y de ahí van a ser lo que va a ser la propuesta política del peronismo. Es decir, no ni de un desarrollo teórico previo, ni de un idealismo separado de lo que decimos esa masa popular, sino de un trabajo con esas organizaciones. El peronismo dispone todo su desarrollo político, todo su esfuerzo en generar las condiciones para que el pueblo se organice, como dice Perón, naturalmente vaya generándose. En un momento una democracia más natural a partir de organizaciones más naturales que los partidos que nacen desde arriba hacia abajo. En un momento él plantea la cuestión de que en el marco actual de como decía, ese contexto histórico, esa democracia liberal estaba identificada como la democracia. Incluso cita en algún momento, a ver si lo encuentro, a un sociólogo, Jesús Suevos, que dice: uno de los más perniciosos equívocos de nuestro tiempo radica en la identificación de los vocablos democracia y liberalismo. Es decir, se identifica democracia con liberalidad, con democracia liberal. Es decir, la democracia es la democracia liberal. Incluso es algo del cual creo que los que estamos acá, algo de experiencia hemos tenido, luego de lo que fue el derrocamiento del proceso peronista, luego de todo el retroceso que significó la dictadura, se instaló de vuelta la idea de que había un tipo de democracia y todo lo demás que sucedía en el mundo no era democrático. En el contexto en el que Perón desarrolla la idea de democracia popular, había una serie de desarrollos políticos democráticos a través del mundo. Tiene que ver con los sindicalismos, tiene que ver incluso con otros órdenes. Incluso Perón considera dentro de los nuevos modos posibles de ordenamiento social a lo que es lo soviético, la Unión Soviética, digo, más allá de que no comparte el proyecto, lo considera dentro de, qué sé yo, emprendimientos de las distintas naciones para tratar de quebrar la democracia liberal. Exitosos o no, son intentos. En ese momento no sabía cómo terminó, ¿no? Claro, totalmente. Incluso el tiempo un poco le ha dado la razón al desarrollo de general las críticas frente a otros órdenes. Pero lo cierto es que desde la democracia liberal, desde esa partidocracia que está aceitada, digamos, ensalzada desde lo que es el Departamento de Estado, el Pentágono, Estados Unidos, desde el imperialismo reinante, se concibe de que todo otro orden social que no sea la democracia liberal que fomenta Estados Unidos no sirve. Es una mentira y es o un fascismo, una demagogia, un populismo, un mamarracho republicano, digamos. Lo que dice Perón es: no, hay muchos modos democráticos, hubo muchos modos democráticos y la democracia liberal es solo uno de ellos que se está buscando instalar en el tiempo para posibilitar los imperialismos. Por eso esta concepción es importante. La democracia liberal no es solo un orden democrático, es un orden democrático que permite el imperialismo, que lo aceita y que lo instituye, que lo acepta, digamos. Incluso ahora podemos pensar, para hacer como este paralelo entre lo que plantea Perón en su momento y lo que podemos vivir actualmente, cuando Cristina va a la ONU y plantea, bueno, a Estados Unidos esta responsabilidad de, bueno, hay una movida económica terrorista, digamos, por parte de los fondos buitre, por parte de juzgados estadounidenses, y el gobierno estadounidense también está siendo cómplice de esto, al no accionar para quebrar estas estrategias. Y en nuestro país, la reacción de ciertos candidatos de una especie de republicanismo, como puede ser lo del Faunen, plantean: nosotros seríamos más respetuosos de Estados Unidos, porque la democracia, qué sé yo, el republicanismo debe respetar a los otros gobiernos, porque si no, al marco. Lo que hace Cristina es, como hizo Perón en su momento, quebrar esa idea de que la democracia liberal es la única democracia. Se debe criticar profundamente esa democracia, se debe buscar por qué esa democracia permite esas injusticias y modificar lo que lo permite. Pero lo que iba es fundamentalmente entender esto: la democracia liberal no es el único modo de organización, la democracia popular es también una propuesta democrática y es sobre todo un proyecto. No es un andamiaje particular, no tiene lineamientos quizá predeterminados, más que esta regla de que se debe hacer lo que el pueblo decida a través de sus organizaciones libres.
incluso Perón mucho más adelante, quizá una visión más acabada institucionalmente de esta propuesta. En el 73, el modelo argentino plantea la idea de un Consejo Nacional para el proyecto nacional, digamos, es decir, y era bastante concreto, era una especie de cámara donde se iban a encontrar representantes de las distintas organizaciones libres del pueblo, los sindicalistas, las cúpulas religiosas, qué sé yo, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones de mujeres. Era una arena en la cual se iba a definir las políticas del futuro proyecto peronista, que como sabemos fue truncado por una serie de catástrofes que terminan en lo que fue el horror del 76. Pero lo que apuntaba Perón es justamente quebrar frente a una especie de orden aceptado y que buscaba replicarse continuamente a sí mismo, plantear de que puede y debe haber otra construcción. Perón, quizá Carlos después un poco lo va a desarrollar, pero lo que plantea Perón en ese momento y un poco empieza a perfilar lo que es un poco la identidad o la impronta de la tercera posición y la propuesta de la democracia popular, es que existen distintos modos, distintas corrientes que buscan modificar el estado de cosas. Plantea en su momento la idea del comunismo dogmático y el socialismo nacional. Son dos corrientes que critican la democracia liberal. La que claramente no comparte el general es la idea del comunismo dogmático, por una serie de cuestiones de que quebrando con el orden estadounidense democrático liberal, termina adhiriendo a un modo igualmente abusivo de lo que es la Unión Soviética, como decía Carlos, el caso de Cuba. Pero a lo que Perón sí un poco se enmarca es la idea del socialismo nacional. No la idea del socialismo nacional como el socialismo que decía al principio, no como la idea del socialismo que en un momento va a generar la sociedad ideal. El socialismo nacional como una corriente que se manifiesta de distintos modos y se configura según las identidades de cada nación. Y de vuelta vuelve a aparecer la idea de que cada nación debe generar su propio proyecto democrático. No aceptar las recetas de técnicos, digamos, de las naciones imperialistas, sino generar su propio proyecto a partir de sus identidades. Y va a marcar la idea de que esos proyectos se agrupan dentro de una misma corriente que es internacional en algún punto, que es la cuestión del tercer mundo, digamos. Las naciones que no se alinean a uno u otro imperialismo, soviético o yanqui, y generan sus propios proyectos democráticos. Pero me parece que eso lo puede explicar mejor un poco Carlos. Gracias. Bueno, gracias Juan.